damos la bienvenida, tal como lo habíamos anunciado ya en agenda, al abogado Pablo Solines. Él es especialista en protección de datos personales. La Ley de Protección de Datos entró en vigencia, para conocimiento de la audiencia, el 26 de mayo del 2021 y otorgó 2 años a las empresas para adecuarse a esta norma, sin recibir acciones administrativas. El plazo venció el pasado 26 de mayo y las entidades públicas y privadas podrán ser multadas con hasta el 1% de su facturación por infringir la norma. Recordemos a la audiencia en qué consiste esta ley una vez que su reglamento entró ya en vigencia ayer vía decreto. Pablo, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Dayana, Javier, un gusto saludarles, un saludo a toda la audiencia. Bueno, en efecto, Dayana, como tú comentas, estamos en una situación en la que cada vez se va dando mayor forma al sistema de protección de datos en el país, ¿no? Como tú bien señalas, en mayo del 2021 se aprueba la ley, entra en vigencia una ley que fue absolutamente novedosa, pues para un país como el Ecuador, que no había tenido una tradición normativa en este campo, y adicionalmente, estableció un estándar de protección muy elevado, ¿no? Porque de alguna manera nuestro legislador y bueno, y los proponentes del proyecto de ley en su momento, pues incorporaron muchas de las disposiciones complejas de aplicación previstas en la normativa europea, ¿no? Entendiéndose que la normativa europea, pues, era aplicada a países que tenían una tradición normativa de 20, 30 y 40 años, ¿no? Entonces, el hecho de que Ecuador haya asumido un reto tan grande como lo hizo, ya fue de por sí algo muy complejo y valga la redundancia, retador para las empresas y para instituciones que están sometidas a la normativa. Y ahora, como tú bien señalas, ¿no? El presidente acaba de firmar el reglamento a la ley orgánica de protección de datos el día de ayer. Estamos obviamente nosotros esperando que este reglamento se oficialice, entre comillas, y que se lo publique en el registro oficial, dado que una vez se publique en el registro oficial entraría en vigencia. Y bueno, lo que está haciendo ahora este reglamento es aparentemente, pues, y digo aparentemente porque realmente a mi criterio no cumple ese propósito completamente. Aparentemente venía a regular todos aquellos aspectos que necesitaban de un desarrollo normativo a nivel de la ley, ¿no? Yo he visto con asombro, sinceramente, Dayana, Javier, he visto con asombro que el proyecto de reglamento, bueno, y el reglamento más bien dicho, haya sido aprobado en una instancia en la que ya el gobierno actual está de salida, ¿no? Cuando nosotros hemos estado trabajando en impulsar este borrador de reglamento desde hace mucho tiempo, entiéndase ya incluso un par de años, y claro, desde el punto de vista ya personal, ¿no? He estado en constantes reuniones, ¿no? Con distintos funcionarios del gobierno, para de alguna manera apoyar la promulgación de un reglamento que sobre todo venga a cumplir las necesidades de un documento que era muy importante de cara a venir a cubrir una serie de necesidades que la ley nos planteaba, ¿no? Una serie de oscuridades que la ley tenía, incluso de anacronismos que la propia ley, pese a que es reciente, fue aprobada, ¿no? Sin un rigor técnico, ¿no? Entonces, sí fue, o sea, ha sido pues de alguna manera asombroso que a pocas ya semanas de irse se apruebe un reglamento que tiene muchas deficiencias, sinceramente, y que también venga de la mano, ¿no? Con el envío de una terna también de última hora para autoridad de protección de datos, en donde, claro, hace que estos procesos que son tan importantes a nivel de nuestro país de alguna manera puedan ser cuestionables, ¿no? Pablo, ¿cómo está? Buenos días. Recordemos el origen de esta ley de protección de datos y recordamos aquel periodo legislativo 2017-2021, en cuando fue propuesta, porque se vino un gran hackeo nacional en donde decían que tienen secuestrados los datos de todos los ecuatorianos, y es de ahí que nos dimos la vulnerabilidad que tiene nuestro sistema, porque
Habíamos sentido un hackeo, por ejemplo, en el tema de las entidades bancarias, decían, se comparten mucho los datos de las personas, por ejemplo, en lo que es las entidades bancarias a otros sistemas, y es por eso este tipo de llamadas, por ejemplo. Pero cuando hubo este gran hackeo es que el Ecuador se puso en alerta y decidió tener una ley de protección de datos. Ahora, ¿cómo, mediante ya la regulación que se tiene, el reglamento que se tiene y la puesta dentro del registro oficial, cómo se logrará evitar precisamente esto? A ver, muchas veces nosotros cometemos el error o pensamos que una ley va a venir a cambiar probablemente una serie de prácticas que se han vuelto parte de nuestra costumbre, ¿no? Que está arraigada en la cultura, en este caso del ecuatoriano, ¿no? Y no necesariamente va a ser así. Es decir, ahora tenemos un entorno normativo que nos permite tener justamente las herramientas para proteger esta información. Pero de nada va a servir este entorno normativo. Muestra de ello es que han pasado 2 años, ¿no?, desde que estamos con ley, y recién a los 2 años y medio se está publicando un reglamento. No solo eso, sino que estamos a 2 años y medio de la entrada en vigencia de la ley, y seguimos sin autoridad de control, ¿no? Una autoridad de control que, insisto, debe de ser absolutamente técnica, con experiencia y conocimientos en la materia de protección de datos, ¿no? Que no ha sido este elemento clave revisado por el Ejecutivo a la hora de hacer planteamientos de nombres desde hace varios meses, ¿no? En ese sentido, pues, claro, podemos tener una ley, la mejor ley incluso de Latinoamérica, que no es el caso, ¿no? Y hago este paréntesis para que no se me vaya a malinterpretar mis palabras, pero podríamos tener incluso la mejor ley de Latinoamérica sin que ésta pueda ser efectivamente aplicada, ¿no? Sin una autoridad de control, ¿no? Sin empresas que la acojan o que la respeten, ¿no? Sin instituciones públicas que la acojan y la respeten. Estamos viendo que después de 2 años y medio seguimos en una situación en la que las instituciones públicas, principalmente aquellas que son parte de la función ejecutiva, que son las primeras llamadas a cumplir con la normativa, porque son las que manejan la mayor cantidad de datos personales de todos los ciudadanos ecuatorianos, resulta pues que no lo han hecho de una manera adecuada, ¿no? Simplemente se han restringido a hacer procesos de acoplamiento a la norma en cuanto a aspectos muy de forma, ¿no? Entonces, bajo todas estas circunstancias, no se puede pensar que realmente una ley de protección de datos y su reglamento puedan generar el impacto en la sociedad que se pretende, si es que obviamente faltan estos otros eslabones que son necesarios para que el sistema funcione. Claro. Ahora, Pablo, en su momento señalabas que para que esta ley sea efectiva, lógicamente se debe constituir primero la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Y en ese sentido, ¿cómo está el tema que ha venido postergándose, que se ha venido atropellando de alguna manera? Y en ese mismo contexto, ¿cuál debería ser el perfil de quien presida esta superintendencia? El presidente Lasso envió ya una terna. ¿Cómo la has visto y cómo se ha venido desarrollando este proceso? Sí, Diana, lamentablemente este proceso ha sido muy lento, sí. Muy lento. Entendemos que esta lentitud, ¿no? o esta falta de gestión en el envío de la terna, y de hecho esto ya incluso hasta ratificado por el propio reglamento, porque, a ver, aquí te voy a hacer un paréntesis para poder contestar la pregunta sin el afán de alargarme mucho en la respuesta, pero uno de los errores que comete la Ley Orgánica de Protección de Datos es no establecer un plazo razonable para el nombramiento, claro, y la designación de esta superintendencia. Y lo que hace el reglamento es ratificar aquello, ¿no? Señala que la superintendencia y el superintendente se nombrará cuando se cuenten con los recursos necesarios o apropiados para, ¿no? Lo deja en el limbo. Claro, con lo cual nos sigue dejando en una posición bastante incierta respecto de lo que va a pasar con la autoridad. Ahora, te decía hace un momento que ni siquiera entrando a analizar los perfiles de la terna que ha mandado el presidente, que obviamente yo tengo mi criterio respecto de ello, y sobre todo de la persona que está liderando, digamos, la terna enviada por el presidente, ¿no? En donde yo he cuestionado su falta de involucramiento en el ámbito de la protección de datos, ¿no? Que es la actual ministra. Definitivamente yo creo que el solo hecho de haber enviado la terna
a estar a puertas de salir, ¿no? De su gobierno, de alguna manera revela un acto, por decirlo menos, imprudente, ¿no? Imprudente con el ciudadano, ¿no? Que realmente está esperando que quien venga a liderar la Superintendencia de Protección de Datos lo haga pues con un recorrido, con un perfil idóneo para ese cargo, ¿no? Pero no un gobierno que está a vísperas de salir, pues dejar nombrado a una autoridad, ¿no? Que de alguna manera no ha tenido pues esas perfil o ese recorrido, ¿no? En materia de protección de datos que necesariamente va a ser exigido, ¿no? ¿Por qué? Porque una autoridad de protección de datos definitivamente tiene que venir a conformar una nueva superintendencia, a formar a gente, a establecer o a emitir una serie de guías, de directrices que van a servir justamente a cumplir este gran proyecto o este gran reto que significa el principio de responsabilidad proactiva previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos. Es decir, nosotros necesitamos una autoridad empoderada de la protección de datos, que conozca sobre protección de datos, que venga realmente a mover el tablero, ¿no? en este campo, y que venga definitivamente a hacer un organismo de apoyo que venga a darnos luces de cómo se tiene que aplicar determinada institución que está prevista, que está regulada en la ley, ¿no? Entonces, eso desde el punto de vista ya regulatorio, pero además desde el punto de vista controlador. Como tú bien has dicho, ¿no? Es una ley que plantea sanciones que pueden ser importantes, sobre todo para medianas y grandes empresas, ¿no? En donde, claro, si es que inician un proceso de vigilancia, un proceso de control, y te resuelven aplicar una sanción económica, una multa que puede llegar hasta el 1% de tu facturación, tiene que hacérselo, pero con toda la convicción, con todo el conocimiento del caso y con todo el entendimiento de la regulación en materia de protección de datos, para poder saber, por ejemplo, cuándo en efecto se comete una infracción, no entendiendo la realidad de la empresa, el estado de la técnica, la gravedad o el impacto que pudo haber generado una infracción específica o determinada, las medidas que pudo haber adoptado el responsable del tratamiento para aminorar o atenuar el impacto que puede tener esa infracción o lo que fuese. ¿No? Son muchos elementos que se tienen que analizar y que tienen que estar de por medio a la hora de aplicar sanciones o iniciar procesos controladores. Si es que nosotros tenemos una autoridad que no está preparada, una autoridad que a su vez, al no estar preparada, va seguramente a incorporar un equipo que tampoco reúna un perfil necesariamente técnico, pues estamos poniendo en riesgo justamente todo este tema de protección de datos, ¿no? Y claro, ahora este reglamento definitivamente no ayuda, no solo por lo que te acabo de comentar hace un momento, sino porque tenemos un reglamento que en muchos aspectos, en lugar de aclarar, oscurece, ¿no? El tema, por ejemplo, de un delegado de protección de datos. O sea, nosotros, por ejemplo, bueno, en el caso mío, yo estoy apoyando a la Universidad Andina, ¿no? En varios cursos de formación de protección de datos, ¿no? Y muchas otras entidades están formando a delegados de protección de datos, y resulta que ahora al reglamento se le ocurre decir que para ser delegado de protección de datos lo único que se requiere es tener un título de abogado o un título técnico en tecnología, ¿no? Y básicamente echa a la borda la preparación que se tiene que tener, ¿no? Para cumplir este rol importantísimo entre las empresas en cuanto a conocimientos y experiencia en materia de protección de datos. Sí, te habla de tener una experiencia de 5 años, pero que termina siendo un tema absolutamente subjetivo, claro, ¿no? Cuando lo lógico hubiese sido que tengamos entidades certificadoras de formación en delegados de protección de datos. Claro, y con gente, Pablo, especializada, sin duda alguna. Y precisamente, Pablo, sobre ese tema, y para ahondar un poco más justamente en lo que ya exponías de la superintendencia, decías, Viana Maíno no ha cuidado de la mejor manera nuestros datos desde el Ministerio de Telecomunicaciones. ¿Por qué? Y además, hacerte una consulta, porque el segundo dentro de la terna es Denis Marín. Recordemos que Denis Marín fue el asambleísta que abanderó precisamente la Ley de Protección de Datos en la Asamblea Nacional del 2021. ¿Cuál, dentro de estos dos perfiles que están encabezando la terna precisamente enviada por el presidente de la República, no hay la suficiente experticia, y por qué no se ha logrado cuidar nuestros datos desde el Ministerio de Telecomunicaciones? Y mira, realmente el Ministerio de Telecomunicaciones
no tiene dentro de sus atribuciones cuidar nuestra información como tal, o sea, ser el órgano rector y vigilante, ¿no?, de la protección de los datos personales. Sin embargo, sí que tiene a su haber muchas medidas y acciones, ¿no?, frente a estas situaciones, sobre todo respecto de aquellas empresas y operadores que están bajo el control de este gran ministerio al que está subsumido el propio Arcotel, ¿no? Existe definitivamente un sistema, ¿no?, de denuncias, ¿no?, de vulneraciones a las seguridades, como es EcuCert, ¿no?, que es administrado asimismo por Arcotel y a su vez obviamente dirigido por el Ministerio de Telecomunicaciones, que en definitiva tiene como propósito establecer, digamos, una suerte de estadísticas y de información que nos pueda servir o que pueda servir en este caso a la entidad para implementar o para recomendar mejores medidas de seguridad. Sin duda son cosas importantes, pero desde un enfoque ya de la protección de datos personales, se ha entendido que un sistema solo puede funcionar con una autoridad de protección de datos, no con una autoridad de telecomunicaciones, con una autoridad de protección de datos, y además que sea absolutamente independiente y técnica, ¿no? Y de alguna manera eso se ha previsto en nuestra ley al haber luchado por tanto tiempo, en el sentido de que cuando se nombre o se cree una autoridad, esta sea independiente, ¿no? Y de alguna manera la figura más idónea para lograr esa independencia era una superintendencia. Desde ese punto de vista es correcto lo que se ha hecho en la normativa. Ahora, ya desde el punto de vista ya de los perfiles, más que un recorrido político, si ha sido ministro o no de telecomunicaciones, lo que se tiene que analizar en este caso en particular es qué conocimientos, qué experiencia, qué preparación tienen en temas de protección de datos, ¿no? Claro, porque Pablo, sí. En ese sentido, por supuesto, estamos de acuerdo, tiene que ser un perfil 100% técnico, no cualquier abogado, un abogado que sea especialista en protección de datos, por supuesto. Pero vamos ya a la parte operativa. ¿Qué tipo de empresas deben cumplir con esta ley? Porque todavía de alguna manera, incluso dentro de las empresas, no se ha logrado todavía una adaptación al 100% de esta ley. Mucha gente incluso la desconoce. ¿Qué tipo de empresas, Pablo, entonces deben cumplir con la ley de protección de datos? Mira, el tema de las empresas, definitivamente yo me atrevería a decirte que todas las empresas, o sea, desde empresas entendiendo a esta no solo como una persona jurídica, una compañía, una sociedad mercantil, sino a todo tipo de negocio, a todo tipo de negocio que de una u otra forma esté vinculado con datos personales y que estos datos personales sean manejados dentro de una esfera fuera de lo que es el ámbito doméstico o familiar, ¿no? Algo que ya se lo define en la normativa de protección de datos, ¿no? Que es el ámbito doméstico familiar, aunque tiene para variar algunas deficiencias todos los aspectos de las definiciones del reglamento. Pero te decía que todo tipo de negocio que tiene vinculación con datos personales fuera de esta esfera doméstico familiar debería de respetar y acogerse a la ley e iniciar un proceso de adaptación. Entonces estamos hablando que son sujetos obligados desde el tendero de la esquina, ¿no?, hasta el banco más grande del país, o el hospital más grande del país, o el hotel más grande del país, ¿no? Empresas aseguradoras, empresas que se dedican a consultorías, empresas de servicios. Hasta gremios, Pablo, que se envía pues todo el tiempo correos electrónicos, que se solicitan datos. Yo digo, ¿qué pasa además en este contexto con estas empresas que por su razón de ser, por su giro de negocio incluso, manejan bases de datos de potenciales clientes, tarjetas de créditos incluso? Ahora nos encontramos con que uno quiere realizar una transferencia y te dice acepte primero nuestra política de protección de datos. Claro, esto que tú estás comentando, Dayana, es parte de estos procesos de implementación que están haciendo. Sí. En muchos casos, tengo que ser franco, en muchos casos se lo está haciendo de manera errónea, se lo está haciendo de manera equivocada. Se ve junto que grandes empresas en el país están iniciando procesos o han iniciado procesos de adaptación a la normativa de protección de datos, pero cuando uno revisa sus políticas o revisa los procesos a través de los cuales pretende regularizar todos sus procesos internos en este campo, respecto ya de los clientes finales o respecto de sus colaboradores, entre otros, lo están haciendo con muchas deficiencias, ¿no? ¿Esto por qué? Justamente por una falta de asesoría técnica. Es una materia tan compleja, es una materia tan novedosa, que el tema de la especialización, de los conocimientos técnicos, juegan un valor muy importante de cara a que el proceso de adaptación sea adecuado, ¿no? Pero como tú bien preguntabas, bueno, ¿qué empresas
tienen que adaptarse. Yo te decía todas, desde el tendero de la esquina hasta la empresa de bancos más grande del país. Pero además también, como decía hace un momento, tienen que adaptarse a las instituciones del sector público, que te diría que es en donde más estamos tosiendo, ¿no? Después de 2 años y medio, como decía hace un momento, tenemos las instituciones que han tenido procesos de adaptación casi nulos, ¿no? Por no decir la gran mayoría, ¿no? Y eso es un tema muy, muy grave. Ok. Ahora también dentro de lo que se ha publicado, justamente de reglamento, el día de ayer se habla de tener un registro público. ¿De qué se trata este registro público y cómo se lo puede consolidar? A ver, este registro público realmente es un registro que es una obligación que está previsto en la propia ley, ¿no?, orgánica de protección de datos, que de alguna manera lo que se busca es regularlo, ¿no? Y el propósito de la regulación a nivel del reglamento hubiese sido deseable que de alguna manera venga a liberar un poco esa carga absurda que se puso a la superintendencia, ¿no?, respecto de una administración de un cargo, de un registro muy complejo, ¿no?, muy complejo, con mucha información, ¿no? Desde mi punto de vista se pierde una buena oportunidad de, a través de este reglamento, tener una regulación un poco más racional, ¿no?, en donde no tengamos que contar con casi un ingente recurso humano en la superintendencia que pueda administrar este registro, ¿no? Porque finalmente la idea de estos registros era de alguna manera, ¿no?, originalmente así es como se concibió en el proyecto de ley, ¿no?, buscar que los responsables de tratamiento empiecen a registrar sus ficheros, sus bases de datos, a fin de que la autoridad pueda de alguna manera comprobar que esos ficheros o esas bases de datos estén cumpliendo con la normativa y cumplan con los principios. ¿Ya? Esto de por sí era un poco contradictorio con el principio de responsabilidad proactiva que plantea la norma, pero de alguna manera, entendiendo que Ecuador no era un país con tradición normativa en materia de protección de datos, consideramos que esto puede ser una buena herramienta para que la autoridad empiece a guiar cómo manejar ficheros, cómo manejar formularios y bases de datos que van a ser administrados o manejados por las empresas, ¿no? Lo positivo de este registro es que realmente ya no se exige a través del reglamento, y se aclara, más bien dicho, que sí fue una recomendación que se hizo desde el lado privado, ¿no? Que ya no se exige o se aclara, como decía hace un momento, que no se incorpore la información de los ficheros de las bases de datos, ¿no?, que dejaba en tela de duda la redacción o la mala redacción de la ley, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues lo único que interesa es empezar a manejar estos registros que incorporen ficheros, formularios, las bases de datos, pero en bruto, ¿no?, sin que esto conlleve una información per se, ¿no?, o contenidos per se de bases de datos que podrían haberse mal interpretado a través de... Pablo, se hace necesaria sin duda alguna una capacitación general, veo yo, para empresas públicas, para empresas privadas en cuanto a la ley de protección de datos. Hay mucho desconocimiento todavía en cuanto a la implementación. Y en este contexto, ¿qué deberían precisamente implementar las empresas en torno a esta ley de protección de datos? Sí, mira, Dayana, lo que tú comentas es un tema muy importante. Es decir, de nada sirve que nosotros, como te decía hace un momento, tengamos ley sin una autoridad. Y de nada sirve que tengamos ley y autoridad sin una autoridad técnica. Y de nada sirve que tengamos ley, autoridad técnica, sin todo este engranaje de funcionarios que van a ser parte de una institución tan importante como esta, que no estén debidamente capacitados. Y de nada nos va a servir los mejores procesos de implementación dentro de nuestra organización si es que nosotros no tenemos gente que aplique esos procesos de manera adecuada, ¿no? Tú puedes tener las mejores políticas, puedes tener las mejores cláusulas, puedes tener las mejores medidas técnicas y organizativas dentro de tu organización que procure pues una protección adecuada de datos personales, a que si viene un funcionario X, ¿no?, y resulta que se puede extraer información de tu base de datos y la puede vender el día de mañana a un banco o una institución de tarjetas de crédito, estamos lo mismo que nada. Entonces, lo que tú dices es clave para que un sistema de adaptación dentro de una organización funcione de manera adecuada, y la capacitación no solo exige pues una capacitación generalizada, una capacitación introductoria en los temas de protección de datos, sino que ustedes van a poder palpar incluso en su propio medio de comunicación, ¿no? Y que esto se ve reflejado en todo tipo de industrias, que básicamente cada departamento, cada área de una organización tiene
una connotación completamente distinta en cuanto al tratamiento de datos personales. Correcto. Y por tanto el entendimiento de los funcionarios, dependiendo del área en la que se desarrollan o trabajan, va a tener que ser distinta, ¿no? Y va a tener que ser una capacitación que se ajuste justamente a esas necesidades propias de la actividad que realiza, ¿no? En el área de recursos humanos, en el área de marketing, en el área de servicio al cliente, en el área, yo qué sé, de publicidad, ¿no? O de tecnología o cualquiera de estos. Entonces, estamos viendo que el tema de la capacitación es muy relevante, no solo para entender lo que está detrás de una normativa de protección de datos, sino para saber cómo aplicarla dentro del ámbito de mi gestión y dentro del desempeño de mis actividades, ¿no? Por supuesto, Pablo, queremos agradecerte por acompañarnos en esta mañana y creo que todos vamos a tener que recurrir, sin duda alguna, a una capacitación importantísima en torno a la Ley de Protección de Datos. Es la postura del abogado Pablo Solínez, especialista en protección de datos personales, y esto en el contexto de que ayer precisamente entró ya en vigencia el reglamento en registro oficial.